también comencemos a tirar líneas con el tema que viene luego. Nosotros venimos saliendo de la casación en la forma, que fue la que estudiamos en la clase pasada, y vamos a ver que la casación en el fondo tiene varios puntos en común con la casación en la forma. La tramitación es muy similar, lo que significa que es muy similar también a la apelación. Justamente por eso fue que vimos la tramitación con detalle en la apelación, para no repetir tanto acá. Vamos a ver, en primer lugar, que casación, no olvidemos, es sinónimo de nulidad. Eso lo conversamos ya en su momento. Hago la referencia justamente para que tengamos en cuenta que lo que se persigue acá con la casación, en este caso la casación en el fondo, es que una resolución sea declarada nula. En este caso veremos que está bien determinado cuál es el tipo de resoluciones que pueden ser declaradas nulas, no es cualquiera. Y saque la foto nomás, no se preocupe. Y partamos. ¿Qué le pasó? Ah, pero pídame y se la mando, más fácil. Bueno. ¿Cómo no quiere foto mía? ¿Ah? Quería la foto pisada. Ah, pero si le decía que me la pidiera y se la mandaba por el WhatsApp. Ya, vamos con la casación en el fondo entonces. Partimos con concepto, como siempre lo hacemos. No hay concepto legal de casación en el fondo, nada nuevo ya. Hemos dicho en varias ocasiones que no todo tiene concepto legal, como nos hemos dado cuenta un poco a la fuerza, porque hay muchas cosas que las hemos tenido que definir doctrinariamente. En este caso, decimos que la casación en el fondo es el acto jurídico procesal de la parte agraviada, con una sentencia, y acá sí podemos decir derechamente con una sentencia, agraviada con una sentencia que busca obtener de la Corte Suprema, un pronunciamiento que la invalide. Busca obtener de la Corte Suprema un pronunciamiento que la invalide. Por haberse dictado con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Ya vamos a ver ahora las características, pero hay un par de cosas que nos tendrían que llamar la atención desde ya por la definición. Veamos cuáles son las características. Primero, es un recurso extraordinario. El carácter extraordinario lo vamos a tomar debido a que, como veremos, no basta solamente con el agravio, sino que además debe configurarse una causal que señala la ley. Ya hablamos de la causal, porque a diferencia de la casación en la forma, que tenía varias causales, la casación en el fondo tiene una causal que podemos calificar como una causal genérica. Pero aún así, es una causal, claro. Lo que quiere decir que no basta solamente con el agravio. Segunda característica, al igual que la casación en la forma, no constituye instancia. No la constituye porque el Tribunal Superior no conoce del hecho y del derecho, sino que solamente se conoce del derecho. Así que al igual que la casación en la forma, entonces, no constituye instancia. Tercera característica, es un recurso que busca nulidad, busca que quede sin efecto la resolución respectiva. No es una enmienda nada más, es anular la sentencia.
Otra característica: en la casación en el fondo participan dos tribunales, pero con la particularidad de que aquí el Tribunal Superior es siempre la Corte Suprema. No puede ser otro el Tribunal Superior. No puede ser otro. Es y no puede ser otro más que la Corte Suprema. Otra característica: es un recurso jurisdiccional, puesto que la Corte está ejerciendo sus facultades jurisdiccionales cuando resuelve el recurso. Todos los recursos procesales son jurisdiccionales. Hay recursos que no son procesales, que pueden ser conservadores, disciplinarios. Nosotros conversamos de eso al principio. Este es un recurso jurisdiccional. Se ejerce jurisdicción a través de la casación en el fondo. Bien, sigamos. ¿Qué resoluciones son susceptibles de casación en el fondo? ¿Qué resoluciones son susceptibles de casación en el fondo? Ustedes se dieron cuenta, yo lo hice notar, que en la definición se habla de sentencias. Eso no es casual, no es una casualidad. Ahora, ojo, porque se habla de sentencias sin darle apellido. Son susceptibles de casación en el fondo. Vamos bien. Número 1, sentencias definitivas. Pero que cumplan dos requisitos. Letra A: no deben ser apelables. No deben ser apelables. Y letra B: deben haber sido dictadas por una corte de apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia. Deben haber sido dictadas por una corte de apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia. Número 2, también procede la casación en el fondo respecto de sentencias interlocutorias. Pero que cumplan con los siguientes requisitos. Sentencias interlocutorias que cumplan con los siguientes requisitos. Número 1, o letra A, ustedes prefieran, que sea de aquellas que le ponen fin al juicio o que hacen imposible su continuación. De aquellas que le ponen fin al juicio, término al juicio, o hacen imposible su continuación. Letra B, que no sean susceptibles de apelación, que no sean susceptibles de apelación. Y letra C, que hayan sido dictadas por una corte de apelaciones, o por un tribunal arbitral de segunda instancia. Hola, hola. Ya. Esas son entonces las resoluciones que son susceptibles de casación en el fondo. Plazo para intentar el recurso.
Plazo para intentar el recurso. En el caso de la casación en el fondo, hay un plazo único. No olvidemos que en la apelación o en la casación en la forma, teníamos que empezar a distinguir entre los tipos de resoluciones, en fin. Acá no, acá hay un plazo único para la casación en el fondo y ese plazo es 15 días, que se van a contar desde la notificación de la resolución respectiva. 15 días contados desde la resolución, desde la notificación, perdón, de la resolución respectiva. Bien. Sigamos. Causal. Causal, y lo digo en singular, causal de la casación en el fondo. O algunos textos dicen también el fundamento de la casación en el fondo. El fundamento. Bien. ¿Sí? Está en el concepto. Está en el concepto. La causal es la siguiente, y esto hay que decirlo ojalá de memoria. Infracción de ley, que haya influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Sustancialmente en los dispositivos del fallo. ¿Qué significa todo esto? Vamos a analizar la causal, porque esto no se les va a... O sea, si se les pregunta, no solamente basta con que ustedes la respondan así diciéndola la causal, sino que además hay que profundizar en ello, hay que analizar. Vamos a dividir la causal en 3 partes. Primero, la infracción. ¿Qué se entiende por infracción? La doctrina ha aclarado que la infracción comprende lo siguiente. Son 3 situaciones distintas. Por infracción se va a entender la contravención a la ley. Letra A si quieren. Infracción, letra A, la contravención a la ley. Es decir, que la sentencia falló en contra de lo que dice la ley. La ley dice blanco, la sentencia dijo negro. La ley dice que no prescribe, la sentencia dice que sí prescribe. Es decir, la sentencia adoptó una postura inversa, contraria a lo que señala la ley. Letra B, siguiendo con la infracción todavía. La errónea interpretación de la ley. Errónea interpretación de la ley. Errónea interpretación implica que lo que nosotros sostenemos cuando intentamos el recurso es que el tribunal hizo, como el nombre lo indica, una interpretación equivocada de la norma. Se trata, obviamente, de asuntos respecto de los cuales tenemos leyes que están abiertas a interpretación.
que están abiertas a interpretación. Y por lo tanto lo que estamos reclamando es que la sentencia, hizo una interpretación errónea. Y letra C, la falsa aplicación de la ley. Falsa aplicación de la ley. Falsa aplicación. ¿Qué significa esto de la falsa aplicación? Significa que sostenemos, cuando intentamos el recurso, que el tribunal, para resolver el conflicto, aplicó una ley que no es la ley que debió haber aplicado. Aplicó una ley que no es la ley que debió haber aplicado. Es decir, yo siempre coloco el ejemplo de la ley de arriendo. Tenemos varias leyes de arriendo en Chile. Por lo pronto tenemos el Código Civil, que regula el contrato de arriendo, y tenemos, por ejemplo, la ley 18.101, que regula el arriendo de predios urbanos. Y resulta que la sentencia, en lugar de resolver aplicando la ley de arriendo de predios urbanos, resolvió aplicando el Código Civil. Y el problema es que la sentencia fue distinta, porque se trata de alguna materia, no importa cuál, en que el Código y la ley tienen posturas opuestas. Entonces yo sostengo que el tribunal erró en la ley aplicada. Generalmente esto en el fondo implica que hay ley general y hay ley especial. Y el tribunal erró porque aplicó la general debiendo aplicar la especial, o viceversa, aplicó la especial debiendo aplicar la general. Pero ese es el problema frente al cual nos encontramos. Esto es entonces la primera parte de la causal, lo que tiene que ver con la infracción. Segunda parte de la causal. Ley. La norma dice infracción de ley. ¿Qué significa ley para estos efectos? ¿Qué entendemos por ley? Ley comprende lo siguiente. Letra A, la ley propiamente tal. O sea, la ley en su sentido natural, llamémoslo así. Letra B, la constitución política, que aunque no es una ley en el sentido literal de la palabra, también queda comprendido por él. Letra C, los tratados internacionales que hayan sido reconocidos por Chile. Tratados internacionales reconocidos por Chile. No olvidemos que los tratados internacionales, cuando se reconocen, tienen el mismo valor que tiene una ley. Pasan a tener el mismo rango que una ley. Para algunos incluso puede tener un rango hasta superior. Letra D. La ley extranjera, siempre y cuando se trate de aquellos casos en que la ley extranjera se pueda aplicar en Chile. Se trate de aquellos casos en que la ley extranjera se pueda aplicar en Chile. No es común que así sea, pero por ejemplo, la ley extranjera se aplica dentro de Chile cuando cabe una institución de derecho internacional privado que se denomina el reenvío. El reenvío. No vamos a hablar del reenvío ahora que no corresponde, pero ahí también. Letra D.
También queda comprendido dentro del concepto de ley la costumbre, particularmente en aquellos casos en que la ley se remite a ella. La costumbre normalmente, por lo menos en materia civil, es fuente solo cuando la ley se remite a ella. Nos referimos a esa circunstancia. Letra E. La infracción al contrato. ¿E o no? ¿O F? F, letra F. La infracción al contrato. Esta es la más discutible de todas. El contrato no es una ley, pero como el código, ustedes recordarán, el Código Civil señala que los contratos son una ley para las partes, muchos autores han pretendido que bajo esa consideración, cuando el juez infringe el contrato al momento de dictar sentencia, se abre también una causal de casación en el fondo. Cabe como causal la infracción de ley. No todos los autores están de acuerdo con esto, otros sostienen que no es así, que no debe entenderse en este sentido. No debe entenderse en este sentido, especialmente porque el contrato no es una ley y que lo que el 1545, el Código Civil señala, esto de que el contrato es una ley para las partes, es solamente una analogía, pero no es que el contrato sea una ley. Es un tema, por ende, abierto a discusión. Sigamos. Tercera parte de la causal. Sabemos lo que significa infracción, sabemos además lo que significa infracción de ley. Tercero, que no requiere mayor explicación, que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Es decir, que la sentencia habría sido distinta si la ley no se hubiese infringido. Y esto es cuestión de sentido común, porque yo puedo gritarle a los cuatro vientos que se infringió la ley, pero si resulta que a consecuencia de aquello la sentencia no va a cambiar, no tiene sentido que se intente el recurso. Si mal que mal, lo que yo persigo como recurrente no es decirle a la Corte Suprema, oiga, hay un tribunal que está infringiendo la ley, sino que lo que a mí me interesa es que la sentencia que se ha dictado, sentencia que a mí me está causando un agravio, esa sentencia quede sin efecto. Y el fundamento mío es que se infringió la ley. Por lo tanto, hay que demostrar que efectivamente la ley, al ser infringida, ha provocado que la sentencia sea diferente. Ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Esta es la causal, una causal genérica, pero causal al fin y al cabo, de casación en el fondo. Por lo mismo decíamos, en la casación en el fondo no basta solamente con el agravio. Bien, sigamos. Pasamos ahora a la tramitación. ¿Cómo se tramita la casación en el fondo? Tramitación de la casación en el fondo. Y acá, nuevamente, nos apoyamos en la tramitación de la apelación, nos apoyamos también en la tramitación de la casación en la forma, y vamos a remitirnos solamente a mencionar cuáles son las particularidades que tiene la tramitación de la casación en el fondo. Advirtamos que también aquí participan dos tribunales. Sabemos que no los podemos denominar tribunal de primera instancia y de segunda instancia, porque acá no hay instancias, esto es igual que la casación en la forma, por lo tanto los podemos llamar tribunal inferior y tribunal superior, es una forma de denominarlos, si preferimos esa forma, es posible hacerlo, o emplear las expresiones latinas que también se pueden usar, igual que en la casación en la forma, del tribunal acuo para referirnos al tribunal inferior, y el tribunal ad quem o ad quem para hablar del tribunal superior.
Pueden emplear también esas expresiones. Dividamos entonces la tramitación en aquella que efectuamos ante el tribunal inferior y la que se efectúa ante el tribunal superior. Vamos bien. Ante el tribunal inferior, algunas particularidades. Uno, el recurso debe presentarse por escrito. No hay forma de intentar el recurso de forma verbal, tiene que ser por escrito. Y ese escrito debe contener los siguientes requisitos. Letra A, los requisitos comunes a todo escrito. Requisitos comunes a todo escrito. Letra B, patrocinio y poder, igual que la casación en la forma, requiere patrocinio y poder. Y letra C, la configuración detallada de la causal. O sea, explicar cuál fue la infracción de ley, con detalle, qué ley se infringió, cómo se infringió, y además, dentro de esta misma, cómo es que aquello ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Acá hay que tirarse con todo. Un recurso, ustedes lo miran, dicen, que corto el recurso, pero no tiene nada de corto. Son páginas y páginas donde uno tiene que empezar a justificar con doctrina, con jurisprudencia, en fin, cómo es que se ha infringido la ley y cómo es que dicha infracción ha efectivamente provocado que se haya alterado la decisión que tomó el tribunal. En lo demás, en primera instancia, o mejor dicho, ante el tribunal inferior, la tramitación es igual que la casación en la forma. Es decir, hay un examen de admisibilidad y todo lo demás. Incluso advirtamos que ya no se necesitan las compulsas, no hay que consignar por lo mismo. Claro, debido a la ley sobre tramitación electrónica, y que de todas maneras tampoco acá hay que hablar ya del envío del expediente, del franqueo. Antiguamente yo les decía, esto antiguamente hace un par de años, suena antiguamente como si fuese hace muchos años atrás, el costo de envío del expediente lo tenía que costear el recurrente, entonces tenía que consignar. Y cuando consignaba, no consignaba solamente para las compulsas, sino que consignaba además para el franqueo, para el envío. Ya no es necesario hacer nada de eso porque como todo se mueve vía carpeta electrónica, no hay que compulsar nada ni hay que enviar nada. Tramitación ante el Tribunal Superior. Tramitación ante el Tribunal, ante la Corte Suprema, digamos directamente, si ya está advertido ya que acá el Tribunal Superior es siempre la Corte Suprema. Vamos viendo las particularidades que tiene. Primera particularidad es que se puede solicitar que la casación en el fondo la conozca el Pleno de la Corte Suprema. Esto se pide dentro del plazo de comparecencia, que eso ya lo habíamos visto ya en la apelación, sabemos que hay un plazo para comparecer, y ahí se pide que el recurso lo conozca el Pleno de la Corte Suprema. ¿Por qué? No es porque yo tenga la pretensión de que me escuchen todos los ministros, porque quiero hacerme conocido, quiero salir en la tele, no es eso. Sino que hay que hacerle ver al tribunal que sobre el mismo asunto, la misma Corte ha emitido opiniones distintas. Entonces lo que nosotros buscamos al alegar ante el Pleno de la Corte que el recurso lo conozca el Pleno de la Corte es unificar jurisprudencia.
O sea, lo que pasa es que hemos tenido fallos en que han dicho que sí, frente a una situación similar, pero en otros casos, frente a la misma situación, hay fallos que han dicho que no, otros fallos han dicho que parece, que de repente. Entonces, queremos unificar jurisprudencia, y eso lo logramos cuando pedimos que el recurso lo conozca el Pleno. Esta solicitud hay que fundamentarla. No es cosa de pedirlo nada más, sino que hay que fundamentarla. Y como parte del fundamento, se deben acompañar fallos contradictorios. Se deben acompañar fallos en que, en algunos casos, la Corte haya resuelto, y cuando digo la Corte me refiero a la Corte Suprema, cuando la Corte resolvió blanco, cuando la Corte resolvió negro, cuando la Corte resolvió gris, para hacerle presente a la Corte que efectivamente sobre el asunto tenemos decisiones que han sido contradictorias, fallos que han sido contradictorios. Si la Corte acoge esto, perfecto. El recurso entonces lo conocerá el Pleno. Si se rechaza, en cambio, si la Corte rechaza la solicitud, se puede intentar reposición especial. El solicitante puede intentar reposición especial. Ese es el número 1. Número 2. Control de admisibilidad. Sería nuestro segundo control, porque no olvidemos que siempre hay un primer control que se hace ante el tribunal inferior. Ahora estamos haciendo un segundo control de admisibilidad. En este segundo control, la Corte verificará lo siguiente. Letra A, que el recurso se haya intentado dentro de plazo. Letra B, que la resolución sea susceptible de casación en el fondo. Letra C, que contenga patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, que contenga patrocinio. Y letra D, que esté configurada la causal de casación en el fondo. O sea, no el mérito, sino que aparezca, que se vea que efectivamente se señala que existió infracción de ley que influya sustancialmente en lo expositivo del fallo. Si se declara inadmisible, el recurrente puede intentar reposición especial. Si se declara inadmisible, el recurrente puede intentar reposición especial. Si la declara admisible, proveerá autos en relación. No olviden que las casaciones, tanto la de forma como la de fondo, siempre dan derecho a alegato. Y por lo tanto, se resuelven, cuando se declaran admisibles, autos en relación. No puede ser de cuenta, porque no se ven en cuenta las casaciones. Se ven como autos en relación. Número 3, aclaro que no estoy viendo la tramitación completa, estoy solamente señalando los puntos que llaman la atención. Tercer punto, respecto de la casación en el fondo, existe una figura que se denomina el rechazo in limine. Rechazo in limine. ¿Qué significa la expresión in limine, que es una expresión latina? En castellano significa al inicio, al comienzo. O sea, es el rechazo al comenzar. ¿Qué significa esto? Que la Corte declara admisible la casación, la declara admisible, y entiéndame, la declara admisible porque los requisitos de admisibilidad están cumplidos. Sin embargo, la Corte estima que los fundamentos son tan pobres
que el recurso no tiene futuro. O sea, fundamentos hay. La causal está configurada, porque si no lo estuviese, la resolución del tribunal sería declararlo inadmisible. Pero como la causal está configurada, perfecto. El recurso es admisible. Pero ¿sabes qué? ¿Para qué te voy a hacer perder tiempo? Si estoy viendo tu recurso, te dice la Corte, cumpliste con los requisitos de admisibilidad, pero con solo verlo me doy cuenta que lo que estás pidiendo no tiene ningún futuro, o sea, no vas a llegar a ningún lado. Entonces la Corte dice admisible, pero rechazada al comienzo. Es como el alumno que lleva la prueba para que se la recorrija y el profesor le ha pedido que la recorrección tiene que venir justificada por escrito y el alumno le lleva la prueba al profesor, el profesor le dice, perfecto, cumpliste con todos los requisitos para que te la recorrija, pero ¿sabes qué? Con solo ver lo que estás escribiendo te digo al tiro que te seguís teniendo un 2. No tengo para qué llevármela a la casa, ni estudiar, ni nada, porque lo que estás diciendo está tanto más malo que lo que respondiste inicialmente. Es un poco eso. Frente al rechazo in limine, el recurrente puede intentar reposición especial. Cuarta particularidad, alguna que la hicimos notar en su momento, la duración de los alegatos es distinta. Tanto en la apelación como en la casación en la forma, habíamos indicado que cada parte tiene 30 minutos para alegar y puede pedir extenderse hasta por 30 minutos más. En la casación en el fondo, cada parte tiene 60 minutos para alegar, pudiendo pedir que se extienda por otros 60. O sea, si somos dramáticos, cada parte podría alegar 2 horas. Y si alegan 2 horas ambas partes, tenemos 4 horas de alegatos. Y si hubiese más de un demandado, podríamos tener 6 horas, 8 horas de alegatos. Por esta razón, hay que entender que las causas en la Corte Suprema, las casaciones en el fondo, se mueven más lento. Estar en segundo o en tercer lugar de tabla no te asegura que tu causa se vaya a ver. Porque puede que la causa número 1 ocupe 4 horas y con eso se consuma prácticamente toda la mañana. Todo lo demás se mantiene. Hay que anotarse con el receptor, toda la misma historia y también la misma idea de que los alegatos no se leen, por muy largos que sean. Claro que uno puede llevar una minuta para guiarse. Y, como les dije en su momento, lo que sí se puede leer, y eso es que pedirle permiso a la sala, se puede leer un extracto de un libro, doctrina, o se puede leer un pasaje de otra sentencia. Con la venia de la sala voy a leer un extracto de la sentencia dictada por ustedes mismos, en fin, por la misma excelentísima Corte, bla, y uno puede leer. Te van a decir que bueno, si no tienen por qué decirte que no. Te van a decir que bueno y ahí tú lees, pero es eso. Como último número 5, también destacar que una vez que termina la vista de la causa, si ésta queda en acuerdo, que es lo más probable, porque es raro que una casación en el fondo el tribunal la resuelva de inmediato, generalmente queda en acuerdo. Quedando la causa en acuerdo, acá el plazo que tiene la Corte para dictar la sentencia son 40 días. No olviden que tanto en la apelación como en la casación en la forma había una variedad que eran de 15 días o pudiendo ser 30, dependiendo de si la causa quedaba en acuerdo por petición de un integrante o más de un integrante. Acá eso no existe, sino que da lo mismo quien pida o cuántos pidan que quede en acuerdo, son 40 días para dictar sentencia. Bien, ¿cómo termina la casación en el fondo? ¿Cómo termina la casación en el fondo? Tiene formas anómalas y la forma normal, igual que los recursos anteriores, en eso no hay diferencia. Las formas anómalas y la forma normal. Anómalas.
La deserción del recurso, que ya no se aplica porque, como bien sabemos, la ley de tramitación digital la derogó, pero para los casos antiguos se aplica todavía. Letra B, la prescripción del recurso, que igual la ley de tramitación digital la derogó, pero para los casos antiguos todavía existe. Letra C, el desistimiento del recurso, que este todavía existe, sobrevivió a la ley de tramitación digital. Y letra D, el término del juicio por cualquier otra causal. Esto lo conversamos ya tanto en la apelación como en la casación en la forma. Que el juicio termine, por ejemplo, por un equivalente jurisdiccional. Y si hay una casación en el fondo pendiente, también termina. ¿Para qué seguir con un recurso de un juicio que ya está terminado? Esto se mantiene todavía. Esto también sobrevivió a la ley de tramitación digital. Y agregamos una más, que es propia de la casación en el fondo, también es una forma anómala, que todavía existe y que la comentamos hace unos minutos, y es el rechazo in limine. Algo que no se puede dar ni en la apelación ni en la casación en la forma, pero que sí está contemplada para la casación en el fondo. Estas son las formas anómalas de terminar con el recurso. ¿Cuál es la forma normal de que termine el recurso? Obviamente por la dictación de la sentencia. La sentencia puede ser de dos tipos, o puede tener, mejor dicho, dos efectos, o dos fines. Número uno, rechaza el recurso. Si el recurso se rechaza, convengamos que la sentencia no cambia en nada. Te fue mal con el recurso, la sentencia queda como estaba y simplemente se informa al tribunal de origen para que se dicte el cúmplase de la sentencia. Intentaste tu casación en el fondo, no te fue bien, mala suerte, se acabó. Y se acabó, porque aquí sí que ya no hay nada que hacer. Número dos, que la sentencia acoja el recurso, que el recurso se acoja. En este caso, si se acoge el recurso, la Corte Suprema va a tener que dictar dos sentencias. Letra A. La sentencia de casación. Esta sentencia, la de casación, es aquella en que la Corte va a justificar por qué anula la sentencia original. Aquí están los fundamentos de por qué se anula la sentencia. Esta sentencia de casación no tiene que cumplir con los requisitos de toda sentencia. En esta el tribunal no está decidiendo el destino final del juicio, sino que está simplemente diciendo la Corte acoge el recurso de casación y anula la sentencia casada por tal y tal razón. Esta es la parte entretenida, pero no es la parte que quiere ver el abogado. Letra B, esto es lo que queremos ver, lo primero que queremos ver. La sentencia de reemplazo. La anterior era la sentencia de casación, esta es la sentencia de reemplazo. Con la sentencia de reemplazo, el Tribunal Superior, la Corte Suprema, dicta una nueva sentencia para, como su nombre lo indica, reemplazar a la que fue anulada. Y esta sí, que tiene que cumplir con los requisitos de toda sentencia, o sea, con los requisitos del artículo 170. Va a tener parte expositiva,
considerativa y resolutiva. Acá se va a resolver definitivamente ya la cuestión controvertida. Es interesante entender que si uno compara la sentencia original, la comparamos con la sentencia de reemplazo, no todo va a cambiar. Para entenderlo mejor, la parte expositiva queda igual. La parte expositiva es el tribunal que intervino, las partes, las acciones que intentaron, las excepciones que se opusieron. Eso no cambia, no tiene por qué cambiar. La casación no tiene que ver con eso. La casación no puede cambiar la identidad del demandante. Eso no cambia. ¿La casación es igual? ¿Hay que prepararla? No. La parte considerativa hay que distinguir. Las consideraciones de hecho no cambian. No cambian porque la casación en el fondo no permite revisar los hechos. Así que los hechos quedan como están. Pero las consideraciones de derecho, esas sí cambian. Los argumentos jurídicos que se tuvieron en cuenta para dictar la sentencia original van a cambiar. Y por último, la parte resolutiva, obviamente que cambia. Esa es la parte que buscamos cambiar en el fondo. Estamos cambiando la decisión del tribunal. La parte resolutiva cambia. O sea, parte expositiva, copiar y pegar, se mantiene igual. Consideraciones de hecho, copiar y pegar, se mantienen igual. Las consideraciones de derecho y la parte resolutiva, esas van a cambiar si comparamos la primera sentencia con la sentencia casada con la sentencia de reemplazo. Como lo decía Andrea, y no está de más agregarlo, la casación en el fondo no necesita preparación. La casación en la forma se prepara. La casación en el fondo no se prepara. Y agregar también que las casaciones, tanto en la forma como en el fondo, persiguen anular las sentencias. No persiguen que se modifique una parte de la sentencia, persiguen dejar sin efecto para que se cambie la sentencia que se ha dictado. Casación, lo dijimos alguna vez, es sinónimo de nulidad. Bien, ahí entonces con la casación en el fondo. Olvidé decirles, me parece, que el recurso de hecho está en YouTube. Es un video público, no está en la carpeta de YouTube de ustedes, sino que es un video público, que lo puede ver cualquiera. Así que búsquenlo en YouTube por ahí, recurso de hecho. No es un recurso muy preguntado, no es tan largo tampoco, pero ahí está si lo quieren buscar. Si no lo encuentran, díganme, yo les coloco igual, se lo agrego a la carpeta a ustedes. No me cuesta nada hacer eso. Pero búsquenlo por ahí a ver si lo encuentran. Es de los pocos videos que sobrevivieron cuando borré la mayoría de los videos de YouTube, los videos públicos, pero ese quedó, ese sobrevivió. Así que lo dejé ahí todo. Ya, hagamos un break entonces. Vamos a comenzarlo de inmediato. Y vamos a partir por el principio, porque es lo lógico, digamos. ¿Ah? Claro, vamos a comenzar con los principios. Los principios básicos, principios inspiradores del procedimiento penal. Que son bastante fáciles de seguir, al menos a diferencia de lo que ocurre con los principios en otras materias, donde uno puede empezar a elucubrar con cuáles serán los principios que habrá que estudiar, o, en fin. Y en este caso se simplifica un poco más, tampoco que se simplifique tanto, pero se simplifica un poco más porque están en el propio código. El propio código en los primeros artículos describe estos principios. Siempre rescatemos que en materia penal, procesal penal, hay dos códigos. El código de procedimiento penal, que trata el procedimiento antiguo, que todavía rige para las causas que fueron iniciadas bajo ese procedimiento y que aún existen.
Y el otro es el Código Procesal Penal, que es el que regula este procedimiento penal que nosotros vamos a ver ahora, que todavía es conocido, ya no tanto, ya, pero aún se le reconoce como el nuevo procedimiento penal. Lo que pasa es que nuevo, ya no es. Pero claro, como todavía existe uno que es calificado como el antiguo procedimiento, entonces a este se le sigue denominando, se le sigue tratando como el nuevo procedimiento penal. Vamos a ver entonces cuáles son los principios del proceso penal, del nuevo proceso penal. Y antes que ver principios, vamos a indicar que, claro, uno puede encontrar muchas diferencias entre el proceso penal antiguo y el proceso penal nuevo. Varias diferencias. Pero la gran diferencia dice relación con lo siguiente. En el sistema antiguo, prácticamente toda la responsabilidad recaía en los hombros del juez. El juez era el que dirigía la investigación. El juez acusaba cuando estimaba que la investigación permitía acusar al imputado, al procesado, a esa altura se le llamaba así, al reo antiguamente. Y era el mismo tribunal, además, el que sentenciaba. Y todo esto, un solo tribunal, que era el juez de letras en lo criminal. Investigación, acusación, sentencia. Todo en un solo ente. Lo que se conocía como el sistema inquisitivo. Un sistema que ya, a ver, si uno lo mira, y claro, tiene varios defectos. Uno de ellos, el más evidente tal vez, es que de alguna manera el juez hacía las veces de juez y parte, porque el juez era el que perseguía al imputado, porque no había un fiscal. Entonces la labor que hace hoy día el fiscal, que llega a un punto en que el fiscal asume un rol persecutorio, eso lo asumía el juez. No digo que el juez haya sido abogado, ni mucho menos de nadie, no lo digo en ese sentido, sino que lo digo en el sentido que el juez investigaba y era, si el juez acusaba, ya con la acusación del juez el asunto estaba casi liquidado ya, porque si el juez había llegado al convencimiento de que habían antecedentes para acusar a la persona, la condena estaba a la vuelta de la esquina. Si era el mismo juez que había acusado, el que eventualmente tenía que condenar. Entonces, a menos que las cosas cambiaran mucho, generalmente la acusación terminaba en una condena. Cambió el sistema a nuestro sistema actual. Y en nuestro sistema actual, ¿qué ocurre? Que la labor de investigar no la tiene el juez, sino que la tiene un ente ajeno al tribunal, que es el fiscal. El fiscal investiga, el fiscal dirige la investigación. El fiscal dirige la investigación de forma exclusiva. Nadie más dirige la investigación. Es el mismo fiscal, el Ministerio Público, el que acusa, no acusa al juez. El Ministerio Público acusa cuando el fiscal, de lo que ha investigado, entiende que hay antecedentes suficientes para acusar. Y luego el tribunal sentencia. Y el tribunal sentencia, por lo tanto, sin que ese tribunal esté contaminado por haber dirigido la investigación. Tanto así que incluso, ustedes lo saben, el tribunal que está presente durante la etapa de investigación y durante la acusación es un tribunal distinto al que luego va a fallar. Hablamos en primer lugar del juez de garantía, pero luego el que toma la decisión es el tribunal oral.
Por lo tanto, es un tribunal que está completamente ajeno a la investigación y que no está contaminado con los hechos del juicio, salvo con lo que va a conocer en virtud del auto de apertura, que ya veremos lo que es, y de la propia audiencia de juicio oral, donde declaran las partes. En fin, eso lo vamos a conversar a medida que avancemos. O sea, llegamos a un sistema que actualmente es un sistema acusatorio, a diferencia del anterior, que era el sistema inquisitivo. Hay otras diferencias obvias. El procedimiento antiguo era esencialmente escrito y por ende era muy largo. El procedimiento nuevo, en cambio, es oral, principalmente oral, y es más breve. Desde el momento en que yo les estoy diciendo que todavía existen asuntos que comenzaron bajo el antiguo procedimiento y no han terminado, y eso que han pasado ya algunos años, es porque el procedimiento antiguo era muy similar a un procedimiento ordinario en materia civil, en cuanto a la extensión. Largo. Yo hice la práctica en penal, porque además en esa época se podía hacer práctica en penal, porque no es como hoy, que solamente los abogados pueden participar en penal, porque hay que asegurar al imputado que tendrá una buena defensa. No, en esa época uno podía hacer la práctica en penal. Yo la hice en penal, y muchas de las causas que a mí me tocaron, que yo tampoco las terminé, venían ya de 3, 4, 5 postulantes anteriores, o sea, llevaban 2, 3 años, tanto así que los patrocinados, les va a pasar a ustedes también, en civil, se aburrían porque decían, otra vez tengo que contar la historia, porque uno cuando se entrevistaba a uno por primera vez con el patrocinado, uno tenía que decirle, cuénteme lo que pasó. Y el tipo te decía, pero ¿cómo de nuevo si he venido a contar 3, 4, 5 veces lo que pasó? Y uno tenía que decirles que cambió el abogado, y ellos no entienden que el abogado cambie cada 6 meses, se enojan, se frustran. En fin. Bien, pasemos a los principios básicos. Principios básicos. A ver. Tenemos artículo primero del Código Procesal Penal. El NCPP, como se le suele anotar, porque el CPP era el Código de Procedimiento Penal, el NCPP es el nuevo Código Procesal Penal, para que se orienten nomás. Juicio previo y única persecución. Primer principio. Son dos cosas distintas, pero subsumidas en un mismo principio. Juicio previo y única persecución. Juicio previo, el nombre es bien clarificador, atiende a que nadie puede ser condenado sin que haya primero un juicio. O sea, no me pueden condenar sin que exista un procedimiento que llegue a una condena. Juicio previo, que es además un juicio oral y un juicio público. Tampoco puede ser secreto, que entre 4 paredes, entre gallo y medianoche te condenamos. No. La idea de la única persecución, conocida con su aforismo latino, el non bis in idem, que significa literalmente no 2 veces por lo mismo, non bis in idem, significa que si una persona ya fue absuelta o bien fue condenada y ya cumplió su condena, no se le puede volver a perseguir. Por el mismo hecho. Por el mismo hecho singularizado. Si comete nuevamente el mismo delito, claramente lo pueden volver a juzgar. Si yo estafé a Pedro y quedé en libertad, y luego estafo a Pablo, o estafo a Pedro de nuevo, obviamente que me pueden perseguir. Pero por los mismos hechos, por la misma singularización, no puede volverse a perseguir. Segundo principio, artículo segundo, el principio del juez natural. Esto no significa que invoquemos a un juez natural como que piense, como que Dios va a estar presente en el juicio. El juez natural que todo lo trasciende. No es eso. Sino que la idea del juez natural es que cuando una persona es juzgada, debe hacerlo un tribunal que haya existido con anterioridad a los hechos.
tribunal señalado por ley y que tenga preexistencia al hecho que se persigue. En otras palabras, no podemos crear un tribunal ad hoc para tu caso puntual. Esa es la idea del juez natural. Tercer principio, el principio de la exclusividad en la investigación. Artículo 3. Exclusividad en la investigación, que es insistir en lo que dijimos previamente. Solo el Ministerio Público puede dirigir la investigación. Solo el Ministerio Público puede dirigir la investigación. Esta es la diferencia que notábamos con el sistema anterior, en que la investigación la dirigía el juez. Ahora, ojo, que solo el Ministerio Público la dirija no significa que un querellante, por ejemplo, no pueda proponer diligencias de investigación. Pero las puede proponer, pero no las puede ordenar. Al final, el que decide si se llevan a cabo tales o cuales diligencias es el Ministerio Público. Ni siquiera es policía. No es la policía la que decide qué hacer, es el Ministerio Público. Veremos que hay diligencias que policía puede hacer sin esperar orden del Ministerio Público. Registrar vestimentas, en fin. Pero la mayoría de los hechos, policía lo hará solo en la medida que el Ministerio Público lo ordene. Esto estaba en el artículo 3. Estamos siguiendo el orden del nuevo Código Procesal Penal. Cuarto principio. Hemos ido en orden. Cada principio está en un artículo. Cuarto principio, cuarto artículo. La presunción de inocencia. Como uno ve en las películas, todos somos inocentes mientras no se nos condene como culpables, condenados por un juicio, no condenados por la sociedad. El juicio tiene que condenarnos, y mientras no tengamos una condena que nos dé la calidad de culpables, debemos ser considerados inocentes. Y no solamente ser considerados inocentes, sino que debemos ser tratados como inocentes. Veremos luego que el imputado, como goza de presunción de inocencia, tiene derecho a un trato digno, no puede ser sujeto a torturas, en fin, porque debe ser considerado como inocente. Entendamos que esto también se aplica en Chile por aplicación de una serie de tratados internacionales que van en ese sentido. Ya esto no es solamente original del nuevo Código Procesal Penal. No confundirlo con el principio indubio pro reo. Esa es otra historia. El indubio pro reo es aplicar siempre la legislación más favorable al imputado, que es otra historia. Esta es la presunción de inocencia. Quinto principio, el principio de legalidad. Artículo quinto. El principio de legalidad implica que todo el procedimiento, la sentencia, la aplicación de medidas privativas de libertad deben hacerse con apego a las leyes. Toda interpretación debe hacerse de forma restrictiva, no pudiendo aplicarse la analogía. Seis, artículo 6.
La protección a la víctima. La víctima debe ser acogida, consolada, acompañada, asistida. Apoyo psicológico. Apoyarla si sigue estando en riesgo de represalias. Y este deber de proteger a la víctima lo tiene el Ministerio Público, pero también lo tienen los tribunales. Justamente en función de esto que aparecen ciertas medidas cautelares. En fin. Séptimo. La calidad de imputado. Vamos a hablar del imputado con calma cuando estemos viendo a los sujetos procesales. Pero por lo pronto, el artículo séptimo nos determina, pregunta muy frecuente en examen de grado también, ¿desde qué momento y hasta qué momento se es imputado? ¿Desde qué momento se es imputado? No. ¿Desde qué momento una persona es calificada como imputada? Miren, al ser imputado va a tener una serie de derechos, entre ellos el derecho a la defensa. ¿Desde qué momento uno estará imputado? Tomará la calidad de imputado. La ley dice que uno está imputado desde la primera diligencia de investigación. Desde la primera diligencia de investigación que se practica en contra de una persona, es imputado. ¿Y hasta cuándo es considerado imputado? ¿Cuándo sale la resolución? No. ¿Hasta cuándo es imputado? Es imputado hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia. O sea, si el tipo está condenado y está preso, sigue siendo imputado. Ahora, obviamente, si la sentencia es absolutoria, también deja de ser imputado. O si hubiese un sobreseimiento definitivo, también deja de ser imputado. Lo que pasa es que la ley dramatiza y supone que va a ser condenado y estira por ende la calidad de imputado hasta el cumplimiento íntegro de la condena. Lo que pasa es que durante el procedimiento al imputado le van sucediendo cosas que muchas veces van cambiando la forma como uno lo denomina. Al imputado en algún momento lo van a formalizar y uno ahí pasa a hablar del formalizado, pero sigue siendo imputado. Si seguimos adelante va a llegar un momento en que al imputado lo van a acusar y ahí uno habla del acusado, pero sigue siendo imputado. Y luego lo condenan y uno habla del condenado, pero sigue siendo imputado. Entonces la calidad de imputado va del principio hasta el cumplimiento íntegro de la condena. Octavo, la defensa del imputado. Artículo octavo de la ley, del Código. Mientras una persona tenga la calidad de imputado, tiene derecho a ser defendido por un abogado. Si no tiene los medios para costearse un abogado particular, se le asigna un abogado público, un defensor público. Con calma veremos que hay dos tipos de defensa. No estamos hablando acá de la defensa que se denomina la defensa técnica, que es la defensa que hace un abogado. ¿Cuál es la otra defensa? ¿La recuerdan? Aparte de la defensa jurídica o defensa técnica, que es la que hace el abogado, ¿qué otra defensa hay? Es la defensa material, que es la que hace el propio imputado. Cuando él dice, yo no fui y yo no estaba en ese lugar, esa defensa también es propia del imputado. Pero la que más le interesa a la ley, más allá de la defensa material, que es importante también, es la defensa técnica. Que el imputado tenga una persona con los conocimientos necesarios para llevar la defensa. 9. La autorización judicial previa. Autorización judicial previa.
Artículo 9 señala que cada vez que se decrete una medida que vulnere las garantías fundamentales del propio imputado o de algún tercero, cuando se vulneren las garantías fundamentales, debe ser siempre autorizado por el juez de garantía. El Ministerio Público no puede llegar y determinar nada que vulnere garantías fundamentales sin autorización del juez de garantía. Vulnerar la esfera privada del imputado, por ejemplo, decretar como orden de investigación escuchas telefónicas o cosas de esa índole que implican inmiscuirse en la esfera privada de una persona y es vulnerar, violentar garantías fundamentales, tiene que hacerse previa autorización del juez de garantía. 10. Artículo 10. El principio de cautela de garantías. Cautela de garantías. Básicamente consiste en que el juez de garantía, durante cualquier etapa en la que se encuentre el juicio, puede tomar las medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los que participan en el procedimiento. Si el juez observa que el imputado, por ejemplo, está siendo vulnerado en sus garantías, puede decretar las medidas necesarias para restablecer el respeto de las garantías fundamentales. Artículo 11. El principio de temporalidad. Cuando se dicten leyes nuevas en materia penal o en materia procesal penal, dichas leyes solamente rigen hacia el futuro y no pueden afectar los procedimientos ya iniciados. Un procedimiento que se inició con una determinada legislación seguirá teniendo dicha legislación, aunque en el futuro dicha legislación sea modificada, con excepción, naturalmente, de el principio indubio pro reo, es decir, que la nueva legislación sea más favorable al imputado, porque en ese caso el imputado puede aprovechar todo lo que lo favorezca, incluso llegando al extremo de que si se despenaliza una conducta X, entonces si tenemos una persona que está siendo perseguida por esa conducta, de inmediato deja de serlo porque se aprovecha de el indubio pro reo en este caso. Bien, ahí tenemos los principios que uno puede encontrar en el Código Procesal Penal. Pero hay otros principios también. Algunos están en la Constitución, como por ejemplo, los voy a nombrar nomás, el principio del debido proceso, que es un principio que no tiene que ver necesariamente con procesal penal, sino que tiene que ver con todo el sistema procesal chileno, pero que obviamente aquí también se aplica. El principio de la bilateralidad de la audiencia, de oír a todas las partes pertinentes antes de tomar una decisión. En fin. ¿Ah? La oralidad no es un principio, es más una característica, pero igual pueden colocarla como principio. La oralidad. Pero ojo, lo que no es un principio, aunque tiene el nombre de tal, pero no es un principio, es una institución que se llama el principio de oportunidad, ¿ya? Que lo vamos a estudiar en su momento y que se llama así, principio de oportunidad, pero no es uno de los principios bases del derecho procesal, sino que el principio de oportunidad, apretadamente ahora, porque no es el tema, es la facultad que tiene el Ministerio Público para dejar de investigar ciertos hechos. Aun cuando los hechos podrían ser constitutivos de delito, el Ministerio Público tiene la facultad de decir, no los voy a investigar. Y, en virtud del principio de oportunidad, el imputado queda absuelto y con cosa juzgada, o sea, equivale, entre comillas, a una sentencia absolutoria, aunque no una sentencia porque no la dicta el tribunal. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es
y lo voy a decir vulgarmente, que el fiscal dice tengo mucha pega nomás. Entonces tengo que abocarme a los asuntos que son más importantes. Este tipo que lo sorprendieron comprando películas pirateadas en la calle, chao, principio de oportunidad, listo, sería. Pero voy a estar destinando el poco y nada de tiempo que tengo, los pocos recursos que tengo, para investigar y perseguir este hecho cuando tengo otro montonera de delitos. Ahora, ojo, que el principio de oportunidad lo invoca el fiscal, pero quien determina las políticas sobre en qué casos se puede aplicar el principio es el fiscal nacional. ¿Ya? O sea, un fiscal adjunto no puede llegar a invocar el principio de oportunidad porque a él se le ocurrió o por hechos que a él le parecen que no son tan graves, sino que eso lo determina el fiscal nacional. Y no solamente él, pero quedémonos de momento con la idea de él. El fiscal nacional dicta políticas nacionales, entre ellas esta. Cuando los fiscales, tanto los regionales como los adjuntos, o él mismo como fiscal nacional, pueden invocar el principio de oportunidad. Bien, tenemos los principios entonces, quedamos acá el día de hoy, estamos ya entramos ya a lo que es procesal penal, así que implica también un cambio de chip para inmiscuirnos, para entrar en esto que es una lógica distinta a la lógica del procesal civil. También cuando uno empieza con procesal penal, empezamos a ver la luz al final del túnel ya, porque eso quiere decir que el curso está llegando a su fin ya, estamos llegando al término, como cuando uno empieza a ver familia en civil y uno ve que ya la puerta de salida está próxima. No es tanto lo que queda, por lo menos quedan creo que 2 semanas de clase, creo que esta y la próxima y creo que un par de clases. Así que estamos ya casi listos. Este viernes deberíamos recuperar clases, les voy a confirmar, porque les dije que iba a ser un viernes, no necesariamente este, puede ser el próximo. Así que veamos, ¿ya? Así que yo les aviso. Pero esta semana por lo pronto hay clases normalmente todos los días. Bien, pues, nos veremos mañana entonces.